Como vemos, el servicio a la americana o del platado es el más rápido, el más común, el que más se utiliza hoy en día. Entonces, tener en cuenta que es el que estamos utilizando. Tal vez ni lo sabíamos utilizar, siempre lo hemos hecho, pero hasta no saber el concepto, pues no estaba claro. Ya. Luego de esto, existe ya un tipo de servicio, como vemos, el servicio a la americana es el que utilizamos actualmente. Entonces, existe un orden. El orden del servicio puede ser diverso en función del tipo de reunión o evento. En algunos casos se sirve en primer lugar al invitado de mayor honor. En este caso ya hablamos directamente de comenzar con el servicio. Les voy a poner un ejemplo. En este caso ya estamos hablando sobre mi restaurante o hablamos sobre un evento en este caso. Entonces, hablando sobre cualquiera de estos dos tipos que nos vamos a diferenciar en este caso, el orden del servicio puede ser diverso en función del tipo de reunión o evento que tengamos. Como les digo, podemos tener un catering o podemos tener un servicio de restaurante. En algunos casos se sirve en primer lugar al invitado de mayor honor. En este caso, si estamos ofreciendo un catering para no sé, un evento no sé, de la ciudad, por ejemplo, y viene, no sé, el prefecto, entonces, por obvias razones, lo tengo que servir primero a esa persona, y luego se continúa por orden, en este caso, a partir de ese invitado. En otros casos se sirve primero a las señoras que están ahí, y luego a los caballeros, cuando la comida es entre amigos y familiares. Y en otras ocasiones se elige a la persona de mayor edad como inicio para comenzar el servicio. Si estamos ofertando, pues, obviamente son reglas que se han hablado desde la antigüedad, que fuera bueno que se tomen ahora, ¿no? En este caso estamos hablando de personas de mayor edad, si es que estamos de un evento, por ejemplo, familiar, si es que es un evento de amigos, y pues a la persona de mayor edad se le servirá primero. En cuanto al orden de cómo sirvamos. Acordémonos que estamos sirviendo ya en un servicio a la americana directamente, los otros servicios eran simplemente para recapitular. Estamos ya dándonos un servicio a la americana, tanto el catering como un restaurante, y pues vemos a quién servir primero. En este caso vemos que en este caso no existe un anfitrión, pues si es que hay un anfitrión, a esa persona será la más importante, a menos de que él diga no me sirva primero a mí, sírvale primero a mi papá. Entonces hay que ver a qué persona empezar a servir y darles obviamente a las señoras y luego a los caballeros al final el plato que estemos sirviendo. El servicio de mesa en la mayor parte de los casos se hace en el sentido contrario a las agujas del reloj, aunque sea dependiendo de la disposición de las mesas. Pues en este caso, si tenemos a la persona, vamos a servir de esa manera, pues lo haremos de esa manera. Si en este caso vamos a servir a la manera de los agujas del reloj, pues simplemente empezaremos por un punto. En este caso puede ser el anfitrión, y desde ese punto nosotros tomaremos tanto a la derecha o tanto también a la izquierda para servir a nuestros comensales. Es recomendable en sentido contrario a las agujas del reloj, o sea, mano izquierda, comenzar del anfitrión en el centro, pues empezar por la mano izquierda y terminar al final en este caso, si queremos tomar en cuenta los aspectos de las personas mayores o señoras, pues ya iremos sirviendo en ese orden. Si no, pues al contrario de las agujas del reloj, está bien, partiendo siempre desde el invitado de mayor honor, el anfitrión o la persona con mayor edad. Luego de esto, aunque dependiendo de la disposición de las mesas y su ubicación, tomaremos en cuenta cómo sirvamos, ya no es tenido demasiado en cuenta y se sirve de forma menos ordenada. Entonces, como vemos, simplemente escogemos, si es que tenemos varias mesas, pues veremos a la persona de estas características en cada mesa y de ahí partiremos en cuanto a las agujas del reloj. Si tenemos una mesa gigante para todos, pues obviamente tomaremos las mismas características. La ventaja es que todo sale montado desde la cocina. La desventaja es que los platos al rato de servir ya estén fríos. Tiene que ser rápido el servicio a la americana. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la comida se va a enfriar, en este caso, si es que está ya mucho tiempo afuera. Entonces, no tenerle mucho tiempo el plato afuera, en este caso, si estamos ofreciendo este tipo de servicio, pues ya que comience la gente. En este caso, si es que todos quieren comenzar a comer iguales, que siempre sucede, tratar de hacer el servicio rápido, porque hasta que yo termine de servir los platos en la última mesa, pues no se hará. Si en este caso van a hacer un brindis, pues no les servirá la comida hasta que se haga un brindis, para que no se enfríen los platos. ¿Por qué? Porque va a pasar unos 10, 15 minutos. Entonces, hacer ese tipo de servicios rápidos para que todos comiencen más o menos al mismo tiempo, en este caso. O si tal vez comen, ya comienzan a comer los unos y los otros ya están terminando y se retiran y los otros apenas están
segundo plato, también se ve mal ese tipo de cosas. Entonces el servicio tiene que ser rápido. Ya, luego del orden, ya estableciendo que nosotros vamos a dar un servicio a la americana, pues ya si queremos dar otro tipo de servicio dependerá de nosotros. El servicio a la americana, como les digo, es el más rápido. Entonces, después de eso ya viene lo que es el orden en el cual nosotros vamos a servir. Teniendo en cuenta de esto, vamos a hablar también un poco sobre los tipos de cocinas que existen. Como les digo, si es que nosotros vamos, pues, por ejemplo, a dar un servicio de catering, un servicio de bar, esto es muy aparte, ya que este tipo de cocinas pues, ya se enfocan directamente al corazón de la cocina. ¿Qué tipo de cocina yo voy a ofrecer a mis clientes? Puedo tener un bar y ofrecer un bar clásico. Puedo tener un restaurante y ser un restaurante de autor, un restaurante de mercado, un restaurante de producto, un restaurante de cocina creativa. Puedo tener un servicio de catering, claro, pero con cocina clásica, cocina de autor, con cocina de vanguardia, etc. Estos tipos de cocinas son los que nosotros vamos a tener como corazón de mi cocina, ya muy indistintamente de los tipos de servicios que nosotros ofrecemos. El tipo de cocina que elijas para tu establecimiento de restauración es clave para aportar valor y distinguirle al mercado. Al hablar de tipos de cocina podemos referirnos a cuestiones tan diversas como el diseño, la elaboración de los alimentos, su conservación o la ubicación geográfica. En esta sección vamos a referirnos a un concepto de cocina como el conjunto de técnicas e ingredientes para elaborar los distintos platos en función de un estilo propio y de unos objetivos concretos que según el tipo de cocina se van a decantar más a la cuestión creativa que a una meta estrictamente alimenticia. Vamos con la primer tipo de cocina, vemos que es la alta cocina. Su origen proviene de las clases nobles francesas anteriores a la Revolución. De hecho, el término alta cocina proviene del francés la haute cuisine y de ahí saltó a los restaurantes de gran nivel y calidad gastronómica. Vemos que la alta cocina es, ya como vemos en la imagen, un tipo de cocina que se caracteriza por ingredientes sofisticados, en este caso, no sé, un corte de carne, pues presentaciones súper cuidadas, un buen montaje de plato, muchas técnicas incorporadas en este tipo de cocina. No es complicado este tipo de cocina, simplemente son maneras más características y técnicas súper estrictas que tenemos que seguir. En este caso, pues ya veremos el segundo año alta cocina, entonces ese tipo de cosas se irán adaptando al tiempo. En sí, la alta cocina, como les digo, no es una materia. Sí, ¿por qué? Porque nosotros lo adaptaremos, ya recibiremos cocina internacional, ya recibiremos cocina ecuatoriana, recibiremos cocina de vanguardia, tal vez recibamos cocina creativa, otros tipos de cocina, ya recibiremos panadería, pastelería, entonces todas estas cocinas se fusionan al final con todas sus diferentes técnicas y pues obtenemos una alta cocina a base de varias técnicas, a varios tipos de cocina, de gastronomía en este caso. Y crearemos lo que es la alta cocina y podremos pues, elaborar, no sé, cortes de carne mezclados con una cocina típica o con algo de pastelería, panadería, etcétera. Muchísimas cosas que podemos hacer en la alta cocina. Si es que tenemos esto, como les digo, tenemos que tomar en cuenta que nosotros podemos dar una alta cocina sin tener muchos, en este caso, productos, por así llamarlo, de alta gama. Podemos tener una alta cocina con productos locales que para nosotros son baratos, pero que no les damos nosotros el tratamiento correcto, porque si les damos el tratamiento correcto, pues se convierte en alta cocina. Hay muchos restaurantes en la ciudad de Cuenca que utilizan productos locales, productos baratos. No quiero decir que sean baratos, en este caso que sean de mala calidad, sino simplemente son productos locales que a nosotros nos cuestan menos, porque se dan aquí mismo la localidad. Entonces, ese tipo de productos nosotros los utilizamos de cierta manera y esos restaurantes los reutilizan de millones de maneras. Y en este caso, espérense, quieren ingresar. Ya, en este caso vemos la, que son maneras diferentes de nosotros utilizar este tipo de productos. Entonces, si utilizamos ese tipo de productos, nosotros haremos una alta cocina. Yo les digo, no necesitamos productos exportados, productos extranjeros para hacer una alta cocina. Con productos locales es suficiente, simplemente es la técnica y la manera en la que nosotros lo hagamos. Eso es un tipo de cocina, la alta cocina. Siempre esperemos aspirar a este tipo de cocina, tenerlo siempre
cuenta, así tengamos un pequeño restaurante, siempre ofrecer productos de vanguardia y productos buenos que vayan acorde a las necesidades de la población. Vemos también que existe un tipo de cocina clásica, que es un concepto que no se refiere a antigüedad, sino a tradición. Ahí nos describió ya todo lo que dice la cocina clásica. No es una cocina antigua, no es una manera antigua de cocinar, sino es la cocina clásica, la que nosotros utilizamos todos los días. ¿A qué me refiero con una cocina clásica? No sé, a lo típico que comemos ahora, lo que se cocina normalmente ahora, esos cortes de carne, las papas rústicas, todo ese tipo de cocina clásica, nosotros tenemos que adaptarla. En este caso hablamos, no sé, de ceviches, de cosas que se han venido en una larga tradición, en este caso hablamos de Ecuador, entonces, y se suele transmitir de generación en generación. Esa es una cocina clásica, es la que nunca va a desaparecer. ¿Por qué? Porque la cocina antigua es la que está establecida correctamente. Claro que yo puedo decir, voy a deconstruir un ceviche. Muchas personas pueden hablar de deconstruir un ceviche, de hacerlo de diferentes maneras, pero ya hablamos de una base, que es el ceviche. Eso ya está establecido y no lo voy a poder cambiar nunca, ni inventar nada aparte de eso. ¿Por qué? Porque ya está creado. Esa es una cocina clásica. Esto existe en todos los lugares del mundo. Obviamente, cada uno tiene su personalidad. Su cocina clásica mexicana pues, serán sus tacos, sus chilaquiles. Su cocina clásica peruana serán sus ceviches. Su clásica ecuatoriana serán sus encebollados. Entonces, cada cocina tiene lo suyo, dependiendo obviamente, de las zonas y los productos que cada uno de ellos tenga. Luego viene una cocina técnica conceptual. En este caso, el chef da un paso más en la cocina creativa e intenta elaborar ya no solo una receta nueva, sino una técnica realmente novedosa y hasta un nuevo concepto con el fin de abrir nuevas vías en su estilo personal y para la cocina en general. Una cocina técnica y conceptual es una cocina ya súper elaborada. También hablamos de maneras, de técnicas, de formas de trabajar ya un producto. En este caso podremos ver tal vez un helado de remolacha, por ejemplo, capaz con unas hojas de menta cocinadas, tal vez, o sea, diferentes tipos de cosas que nosotros podemos tener en cuenta para elaborar un plato de una cocina técnica conceptual. Son varias técnicas que nosotros podemos hacer, pero este es un paso más que se tiene que tomar en el restaurante. Aquí en la ciudad de Cuenca ha habido varios restaurantes que han tratado de abrir ese tipo de cocina técnica conceptual, pero no va bien en realidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando, si es que hablamos ya de manera de negocios, obviamente es bueno saberlo, pero es que hablamos ya de una manera de negocios. En este caso vemos que a este tipo de restaurantes ya asistí una vez, tal vez por curiosidad, pero no es algo que yo voy a comer todos los días, o que todos los días me voy a ir a almorzar este tipo de platos. Porque uno por el precio y otro, ¿por qué? Porque estamos hablando de un tipo de cocina experimentada que es más por probar y por conocer. Entonces, en cambio, un negocio que vende comida de todos los días, pues irán clientes todo el tiempo, todos los días, precio accesible y pues obviamente ganaré más que un tipo de cocina técnica conceptual. Aquí en la ciudad de Cuenca se han abierto varios, pero no ha funcionado. Hay algunos que mezclan la cocina tradicional con una cocina creativa, que es muy diferente. Entonces, ya veremos eso más adelante. Pero la cocina técnica conceptual se trata de innovar en cuanto a nuevas recetas, a nuevas técnicas, a espumas, por ejemplo, de ají sobre una base de remolacha y un puré no sé, de papa al vacío, etc. Ese tipo de cocinas me refiero. Como les digo, los nuevos cocineros de estas nuevas generaciones, por ejemplo, hablamos de los nuevos que van a salir ahora, pues salen ya la mayoría con esa mentalidad. Desde mi época también salían algunos con esa mentalidad, pero ya cuando nos topamos con el mundo laboral ya es diferente. Al tratar de expandirnos vemos que este tipo de cocina, pues la verdad, no sé, al que le guste obviamente es interesante, pero no sé, pegarnos más al lado tradicional sería mi punto de vista, pero ya depende de cada persona. Ahora, si hablamos de una cocina de autor, estamos hablando de una cocina que ahora en la actualidad se habla sobre la cocina de autor, pero por lo general hay que ser una persona que es muy creativa para hacer ese tipo de cocinas. Por ejemplo, aquí en Cuenca, bueno, Dos Sucres es obviamente una cocina de autor en la cual él utiliza distintas técnicas. Obviamente esta cocina de autor no es al 100% creada por el autor, como así se dice. ¿Por qué? Porque ya la cocina está establecida, ya está creada. Obviamente yo puedo hacer un hornado a mi manera, pero en sí estoy elaborando un hornado. Entonces mi cocina de autor en este caso
chef realiza una interpretación propia de platos clásicos. Si lo ven, dice, el chef realiza una interpretación propia de platos clásicos. En sí no está haciendo una cocina creada por él, simplemente se llama cocina de autor. ¿Por qué? Porque yo cojo platos clásicos, los transformo, tal vez los deconstruyo y los vuelvo a armar de diferente manera. Entonces, esto se utiliza para menús de degustación, que suelen utilizarse técnicas innovadoras, montajes, texturas, colores, formas, sabores, jugando ya. En este caso, si hablamos de texturas, hablamos de, no sé, de algún corte de carne que lleve puré. A ese puré yo le voy a hacer un crocante. Ya hablamos de texturas, de colores, ese puré de papa yo le puedo poner color, capaz, no sé, con un jugo de remolacha. Formas, le puedo dar a ese puré formas, no sé, y sabor cambiarle completamente, que ese puré sepa, no sé, a otra cosa. Ese tipo de cocinas son las que buscan experimentar nuevos sabores, nuevas técnicas, pero en sí basándose en la cocina clásica. Y cada restaurante debería intentar buscar su estilo propio. Entonces, muy importante, ya dos cocinas que hemos hablado, cocina de alta cocina, perdón, y cocina de autor. La alta cocina siempre debemos apuntar con buenas técnicas y cocina de autor siempre innovando. Como les digo, no depende, no importa que tengamos un restaurante pequeño, si es que nosotros tenemos nuestro propio concepto, nuestra propia manera de cocinar, pues la gente irá por ese tipo de cosas. Hablamos también de la cocina creativa, que vemos que es otro tipo de cocina. Está en la línea de la cocina de vanguardia, como vemos, pero poniendo en acento la capacidad para la innovación y la investigación, tanto en técnicas y utensilios como en los ingredientes y combinaciones. En este caso ya hablamos un poco de una cocina vanguardista, nuevas técnicas, nuevas maneras, como vemos, estamos viendo un plato aquí que es un postre en sí, que parece una fruta, pero en realidad dentro es como un tipo torta relleno de helado en este caso. Entonces vemos que hay flores comestibles, cocina creativa, una manera diferente de ver la cocina. Igualmente este tipo de cocinas es importante conocerlas. Claro que hay ciudades en las cuales este tipo de cocinas van muy bien. En este caso en la ciudad de Cuenca, pues tratar de adaptarnos al público cuencano, que es un poco más tradicionalista. Entonces la cocina creativa es súper interesante. Entonces, ten eso también en cuenta. Y hablamos de la cocina de vanguardia o moderna, que ya es otro tipo de cocina igualmente, en la cual se utilizan conceptos ya incorporando nuevas técnicas, ya de manera, hablando, no sé, podría ser de manera molecular, esferificaciones, gelificantes, ingredientes poco usuales, las vajillas ya de unas maneras, no sé, como pueden observar en la foto. Se diferencia, claro, de este tipo de cocina, de la cocina creativa, porque vemos que la cocina creativa nosotros estamos expandiendo nuestra idea, formas de platos, formas de elaboraciones para jugar con la vista del cliente y con el sabor de la gente. Pero vemos que aquí en la cocina de vanguardia nosotros estamos ofreciendo en este caso, por ejemplo, espumas, gelificantes, cosas diferentes en platos diferentes. ¿Para qué? Para que se vea como un poco más vanguardista, más moderno. Por ejemplo, puedo poner espumas, unas esferificaciones de menta, gelificantes, etc. Todo ese tipo de cosas son cocina vanguardista que nosotros podemos o no utilizar. Se verá claro, es muy interesante, pero como les digo, en la ciudad de Cuenca no es muy utilizado. Claro que podré utilizar variantes de este tipo de cosas para acoplar a mis restaurantes, tener un restaurante de autor y utilizando cocina vanguardista en ciertos platos, tal vez haciendo espuma, tal vez haciendo aires, y utilizando un poco de la vajilla diferente en este caso. Hablamos también de un tipo de cocina que a mí me parece muy importante hoy en la actualidad, que es la cocina de mercado. Es muy apreciada, puesto que se basa en la utilización de productos autóctonos y de temporada para elaborar recetas normalmente básicas y clásicas. En este caso, la cocina de mercado trata directamente de productos de mi zona, de mi localidad, importantísimo. ¿Por qué? Porque me ayuda a mí a trabajar con productos locales que son más baratos, más frescos. Por ejemplo, si te voy a tener un restaurante de mariscos, el marisco, claro que me llegará fresco, pero a diferencia de, no sé, comprar una trucha de cajas, hablemos por darles el ejemplo. Ese es un tipo de cocina de mercado, cocina autóctona, que yo utilizo de mi propia zona. ¿Para qué? Como les digo, para abaratar precios y en este caso para tener una mejor calidad de productos. Claro que puedo mezclar alta cocina, cocina de mercado, cocina de autor y cocina de vanguardia. Claro que lo puedo hacer. Puedo tener unos platos súper elaborados, con buenas técnicas y aplicado un poco de cocina vanguardista, tal vez una espuma por ahí o tal vez un gelificante,
etcétera, o cosas así, y también mezclar esa cocina de mercado con productos autóctonos y también mezclar con productos, cocina de autor en este caso, porque ir buscando variantes, capaz. Entonces, todas las cocinas pueden mezclarse en una, obviamente, sabiéndolo utilizar de la mejor manera. Y la cocina de producto es parecida a la cocina de mercado y se basa en la utilización de productos naturales donde la intervención del hombre para su procesamiento es mínima. Es parecida a la de mercado, solo que un poco diferente en un solo aspecto. Los productos de mercado, pues por lo general son tratados directamente con químicos. Hay organizaciones, en este caso, o restaurantes también que trabajan, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de APAI. APAI es como un tipo de reserva en la cual hay productos agroecológicos sin fertilizantes tratados naturalmente. Ese tipo de cocina, obviamente este producto será un poco más caro, pero garantizaré a mi cliente que estoy dándoles un tipo de cocina sin químicos, sin fertilizantes. Esa es una cocina de producto. Como ven, pueden ser productos autóctonos, pero tienen que no ser tratados de una manera incorrecta. Chicos, en cuanto a los tipos de cocina, eh, nada más en cuanto a este tema, vemos que los tipos de cocina son muy importantes dependiendo del negocio con el cual yo me voy a poner en este caso. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar en cuenta varios factores. Como les digo, si es que yo voy a tener una cocina creativa, en este caso puede ser un bar con un tipo de cocina creativa. Si es que yo tengo, no sé, un restaurante, obviamente, pues le adaptaré a alta cocina, lo que nosotros queramos adaptar. Ya depende de cada uno de nosotros. Eso les digo que tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque eso variará dependiendo de mi servicio. Pues obviamente, si voy a dar un servicio de cocina de autor, tal vez necesitaré un personal de cocina o un personal de servicio más capacitados para poder elaborar este tipo de productos. Ya, a ver, 24, perfecto. Son las 9:10. Hasta aquí tenemos la clase de servicio. Luego viene la clase de organización de eventos. Entremos, son 9:10. 9:20 entremos nuevamente a Zoom y nos vemos para darles ya el deber de esta clase y también para comenzar ya con la clase de organización de eventos. ¿Listo? Entonces nos vemos 9:20.